tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por este milagro de la comunicación. En realidad, Uno por Uno tiene sus bases en esta reflexión que hemos hecho en lo personal y creo que en lo colectivo también, ustedes coinciden con nosotros, en torno a estar conscientes de quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. No quiere decir que esto no pueda modificarse, recibir influencia, de alguna manera cambiar el rumbo, pero todo eso desde la capacidad que tenemos de equilibrar el corazón, el cerebro, la mente y, ¿por qué no, el espíritu? Porque si uno no está bien, es muy difícil que pueda entregarle lo más mínimo que quiera entregarle al otro. Por lo tanto, uno tiene que estar bien por uno mismo y no es egoísmo. Es simplemente mucho amor para entrega, para la entrega, para entregarse. Uno por uno que da a uno, que es el universo, que yo quiero creer que somos todos y más allá. Y estamos compartiendo con ustedes este Uno por Uno #Grandes Temas, que es lo novedoso, y lo novedoso es ver el trabajo que se ha hecho en nuestro país con aciertos, muchos, con errores, como nosotros mismos, como cada uno en su camino, así también las políticas que se aplican en un país, en este caso en materia industrial. Estamos tratando en este Uno por Uno #Grandes Temas, tratar todos los temas que están modificando, ya por estar instalados o próximo a instalarse, la matriz, no solo energética, sino la matriz económica, productiva del país, no solo hasta el momento, sino de aquí en adelante. Y muy pocas veces vemos hacia adelante. ¿Y por qué no miramos hacia adelante? Primero, por temor. Segundo, por una característica que tenemos los seres humanos, y más si somos uruguayos, pero sobre todas las cosas, esto de jugar al límite como el fútbol. Muchas veces nos ha gustado también en políticas jugar al límite y no arriesgarnos a futurizar, a proyectar. Y yo creo que estamos maduros como para dejar de jugar al límite. Esto da emoción, el límite, jugar al límite con presión, pero esa emoción no hay que descuidarla ni perderla. Hay que ponerle emoción, pero proyectada al futuro. De esto y de esta forma es que quiero empezar con ustedes a compartir las grandes inversiones que en el país se han realizado, que han modificado y modificarán la matriz productiva del país. En los últimos 8 años, el sector industrial se ha incrementado en más de un 50%. La incorporación de nuevas ramas permitió un aumento de 100.000 trabajadores en 1998 a 210.000 en 2012. La economía uruguaya y su industria han venido creciendo en los últimos 10 años en forma continuada en nuestro país. Mayor incorporación de agregado de valor a nuestras cadenas productivas, más puestos de trabajo con mayor poder adquisitivo y en la generación de nuevas capacidades industriales. Las exportaciones de bienes y servicios también han crecido y se triplicaron llegando a 140 destinos. Se ha registrado un crecimiento en industrias como la láctea, carne y energía. Sin embargo, la mayor crítica de la Cámara de Industria tiene que ver con lo que sucede con la industria nacional. Desde el organismo aseguran que han presentado problemas con la rentabilidad y una de las mayores dificultades son las trabas argentinas. Tenemos que ser conscientes de que la situación no es la misma que hace unos años atrás. No es una crítica al gobierno, es una visión, un diagnóstico que hacemos en la Cámara de Industria, que podemos tener discrepancias, pero eso no quiere decir que aplaudamos una situación donde vemos todo invadido con productos importados y a nosotros, nuestros vecinos que nos invaden, no nos dejan entrar con los productos uruguayos. Hay dos sectores que han sido los más perjudicados, y son el sector textil, vestimenta y cuero, y papel e imprentas.
recibiendo con muchísimo gusto al economista Sebastián Torres, director de Industrias del Ministerio de Industria. Gracias por estar, Sebastián. Un gusto estar contigo, Raquel, en este programa. De los jóvenes que piensan, todos los jóvenes piensan, pero no todos están en el gobierno ni en estos lugares de decisión. Sí, ha sido un desafío interesante. Lo comencé con 34 años ya, hace 4 años, en el 2010, y bueno, ahora nos encuentra en este desafío lindo de la Dirección de Industria, en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación también, aprendiendo mucho, ¿no? Básicamente tratando de que esa experiencia que venía más vinculada a lo académico, ahora se traduzca también en un aprendizaje en los aspectos más de política pública. Un repatriado más. Un repatriado más, sí. Regresé. Con doctorados en... ¿Dónde? ¿En Inglaterra? Sí, realicé la maestría en Holanda, en el año 2001, desde el 2001 al 2002. Después el doctorado en Inglaterra y un postdoctorado también en Inglaterra, en Londres. Y ahí ya con la decisión de me quedo o me vuelvo. Y primó lo familiar y lo político, en ese orden. Sí, yo... regresé a votar básicamente por 4 días en el primer gobierno. ¿Estabas en Londres ahí? No, ahí estaba en Bélgica, entre medio entre Holanda e Inglaterra. Desocupado, me imagino. No, ahí estaba en una etapa de transición en realidad. Bueno, fue de casualidad. Sí, acertaste, porque entre la maestría y el doctorado tuvimos un año de incertidumbre con respecto a qué hacíamos. Claro. Y decidimos quedarnos, salió la beca para doctorado, mi señora afortunadamente también ganó una beca de doctorado en Inglaterra. Y bueno, entre medio de lo que te decía, volvimos a votar, yo llego un jueves, creo que fue el día después del acto, aquel acto magnífico que se dio en la previa del 2004. Sí. Y bueno, nos volvimos el lunes, o sea que siempre estaba presente el tema político, ese regreso potencial, y después se sumaron temas familiares que hicieron que el año que se dio finalmente fue en el año 2007, fines de 2007. Que regresaste. Exacto. El regreso. El regreso, sí. ¿Con vuelta atrás? No, por ahora estamos bien acá y creo que hay una armonía que se da en lo familiar y en lo político que creo que hay que valorarla, así que por ahora nos vamos a quedar aquí. Bien, porque están tan preparados y de pronto en el Uruguay no le estamos dando mucha importancia a la gente que hemos recuperado, que se han formado fuera del país y pudiendo tener ese panorama enorme de posibilidades, regresaron y están aquí haciendo lo que de pronto soñaron, hacer política. Sí, hacer política. Instrumentar. Y no solo, ¿verdad? Tengo conocidos en varios ámbitos, amigos y familiares que han regresado a insertarse en diferentes áreas, ¿no? Que van desde la universidad, a veces en institutos de investigación básica, en el sector privado también. Hay muchos uruguayos que regresan con el conocimiento adquirido en empresas a nivel internacional y deciden que es un buen momento para volver a Uruguay. Yo creo que también lo que planteabas antes, hay una dificultad que me parece que es inherente a la cuestión de que Uruguay siempre ha sido un país expulsor. Entonces, el regreso a veces es complicado, pero está vinculado también a las características de Uruguay. Creo que la cosa está cambiando y esas son cosas que uno puede percibir, pero nos queda un recorrido todavía largo para recibir a esos uruguayos de otra forma. Pero... Ahí, en ese informe de presentación, nosotros teníamos todo. El aumento de los trabajadores, que ha sido significativo, también de industrias y de grandes capitales. Vamos a ver el otro informe más adelante de grandes industrias históricas, inversiones históricas para el país, pero a su vez veíamos las trabas argentinas, veíamos sectores muy desplazados, o minimizados en su expresión, con gran deserción de trabajadores, como por ejemplo la industria textil, la industria de papel, impresión y todo esto que marca que no todo ha caminado por los rumbos que se han marcado, ¿no? Sí, hay dos aspectos que me parece que son bien importantes. Uno lo señalabas tú en la introducción, que tiene que ver con el tema de los tiempos. Y por otro lado está el tema de la heterogeneidad que hay entre los diferentes sectores. Yo creo que son dos aspectos que a veces uno cuando a vuelo de pájaro sobrevuela algunos números macro, pierde de vista las diferentes realidades. Y también el tema de los tiempos, en el sentido de que la situación de la industria en Uruguay no es la misma que heredamos luego de la década de los 90, no es la misma post-crisis del año 2002, pero aún así, como tú señalabas, en un juego de luces y sombras, quedan algunos sectores rezagados, algunos con problemas estructurales ya de la década de los 90 y otros con problemas más coyunturales. Pero a la par, en una mirada de la industria que no incluye solo a la industria manufacturera, y ese es un aspecto también que me parece que es esencial. Cuando nosotros hablamos de industria, hablamos de políticas sectoriales o productivas.
El Uruguay de la industria es el Uruguay del agro, de la industria y de los servicios. Estamos hablando de sectores agroindustriales como el de la carne bovina, que bueno, en Uruguay hoy por hoy es una de las principales exportaciones, del sector de la industria láctea, que ustedes mencionaban en el informe. Hablamos de la industria manufacturera también, bueno, vinculada por ejemplo a las plantas de celulosa y eventualmente a todo lo que tiene que ver con una matriz de productos más vinculados a la industria química, pero hablamos también del Uruguay de los servicios. Eso es industria que Uruguay hoy exporta al resto del mundo, bueno, el caso de las TICs es bien relevante. Por eso, la importancia de tratar a cada sector de forma distinta. Claro. Hay un escenario que es generar las condiciones de crecimiento y eso hay que medirlo en las etapas, el Uruguay del 2005, el Uruguay del 2010, el Uruguay del 2015 y para adelante, después seguramente podemos conversar de eso, pero hay también una mirada que tiene que ver con las características particulares de los sectores. Es ahí donde entra el espacio de definición de políticas productivas. Por ejemplo, en lo forestal, obviamente se implantó, en su momento hubo gran resistencia y hoy es una de las industrias más fuertes. Pero son industrias, para mi manera de ver, extractivas y con un gran contenido de destino. Porque UPM, por ejemplo, difícilmente se ha podido armar, o casi, hay pocas expresiones de trabajo, digamos, esto que se llama habitualmente industrial, de gran colocación de mano de obra, etcétera, paralelo al tema de la celulosa. Partimos de la misma base, el árbol, la madera. Varios comentarios. El primero, también se indicaba, esto se transformó en una política de Estado. También la política industrial, necesariamente para ser exitosa, requiere de que en el tiempo las acciones sean coherentes y se mantengan. No existe política industrial en 2, 3 años, son procesos de largo aliento, 30, 40, 50 años en los países que han sido exitosos en la aplicación de políticas sectoriales. Y hay muy buenos ejemplos que van desde Estados Unidos a Nueva Zelanda, desde Noruega y Finlandia a Corea del Sur. Por otra parte, en la lógica del agregado de valor de los emprendimientos, volvemos al tema de los tiempos. ¿En qué sentido? Nosotros necesitamos cierta inversión mínima de base que provocara en Uruguay un antes y un después desde el punto de vista de la llegada de algunas inversiones. Dicho de otra forma, no podemos avanzar más rápido de lo que los tiempos del Uruguay lo permiten. Entonces, muy bienvenida esa inversión, muy bienvenida la segunda inversión en ese sector y los desafíos de la política productiva y sectorial vienen vinculados a, si bien esto es importante, ¿qué más? En ese que más ha habido algunos avances, inclusive entre las dos plantas que tú mencionabas de celulosa, en el caso de Montes de Plata un trabajo bien interesante que se hizo junto a trabajadores y empresarios, que tuvo que ver con que las barcazas que se iban a necesitar para el transporte de ese material se hicieran en territorio nacional. Son pequeños grandes avances que van en la lógica de cómo un sector de rama naval, digamos, de la industria naval, porque el mismo sector puede tener un avance en el agregado de valor, encadenamientos hacia adelante, esto es, por ejemplo, muebles de madera, diseños, no únicamente la madera exportada como celulosa, pero también puede derramar a otros sectores. En este caso, en la industria naval, las barcazas se hicieron afortunadamente en territorio nacional y eso generó que, bueno, en el barrio del Cerro y en el polo industrial naval en particular, tuviéramos ahora capacidades que no teníamos hace unos años. Sí, ¿sigue esa industria allí entonces? Sigue esa industria y hay planes, bueno, para adelante a ver si podemos ampliar ese polo. Ah, está, porque nosotros lo visitamos el año pasado con los emprendedores y estaban en una disyuntiva si seguían o no seguían, si se daban las condiciones políticas inclusive, ¿no? Como para que se quedaran. Vamos a una pausa porque me la está marcando, pero venimos porque tenemos mucho más para conversar sobre las grandes industrias, sobre la industria textil en particular, que es un tema que se relaciona mucho con las dificultades que estamos teniendo con la Argentina y bueno, esta rivalidad de puertos, que para eso parece que lo mejor que hemos inventado será un puerto de agua profunda. Ya venimos.